donde incluíamos a los músculos glúteos, gemelos, rectos. Y hoy vamos a hablar básicamente de los músculos que forman parte del muslo. Cuando hablamos de los músculos del muslo, permítame un ratito que algo está pasando acá. Entonces, cuando hablamos del muslo, vamos a dividir a los músculos que lo conforman en tres regiones. En los músculos de la región anterior, músculos de la región posterior y músculos de la porción interna o media del músculo. Dentro de los músculos de la región anterior vamos a tener a dos músculos, que va a ser al cuádriceps y al sartorio. El cuádriceps tiene ese nombre porque tiene cuatro brazos o cuatro cabezas. En la región posterior vamos a tener al músculo semimembranoso, al semitendinoso y al bíceps crural. Y en la porción interna, pues vamos a subdividir esta región en tres regiones más. En una región superficial, que la va a formar el pectíneo y el abductor medio. Otra porción media, que la va a hacer el abductor menor. Y una porción profunda, que la conforma el abductor mayor y el recto interno. Entonces tenemos en el muslo tres regiones: anterior, posterior, interna. En la región anterior, cuádriceps sartorio; región posterior, semimembranoso, semitendinoso, bíceps crural. Interno, en tres regiones: superficial, pectíneo y abductor medio. En la porción media, el abductor menor. En la profunda, el abductor mayor o magno y recto interno. Estos van a tener una característica, estas tres regiones. Los músculos de la región anterior, el nervio femoral y el cuádriceps. Los músculos del total nervio ciático mayor. A los músculos internos del plano medio, pues al pectíneo y al abductor lo va a el nervio cutáneo interno, y al abductor menor y al recto indurador. Entonces, los de la región interna o cutáneo, los músculos del muslo los vamos a dividir nosotros entonces en tres componentes. Las estructuras con la vena femoral, en algún momento tuvieron una herida por arma de fuego, o el trayecto de la herida es sospechoso, pues nosotros, en base a la anatomía o de lesión femoral, pongamos que en el externo sabemos que no va a haber riesgo, sí, el derretimiento en la femoral, la vena femoral y el nervio safeno. Vamos a ver en su momento un poquito más adelante. Bueno, vamos a estar hablando de este músculo, que es el músculo sartorio. Solo vamos a hacer una pequeña modificación aquí a esta cosa, porque nos va a dejar ver. Ahí está. Entonces, el primer músculo del que vamos a platicar, que son los músculos de la región anterior, pues vamos a hablar del músculo sartorio. Este músculo sartorio, pues es el músculo más largo que nosotros tenemos en el muslo. Es un músculo delgado. También le dicen el músculo del sastre. Se inserta proximalmente, aquí lo podríamos ver, estos serían todos los músculos. Se inserta proximalmente en la espina ilíaca anteroinferior y se dirige hacia abajo, hacia la cara medial de la tibia. Entonces se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y se dirige hacia abajo por la cara de la tibia en una estructura que se va a llamar la pata de ganso. Entonces el sartorio, la pata de ganso, es la tuberosidad anterointerna de la tibia. Esta pata de ganso va a estar formada por la unión de tres músculos o tres tendones: el recto interno, el sartorio y el semitendinoso. Estos tres músculos forman la pata de ganso.
Entonces el sartorio, el recto interno y el semitendinoso se van a insertar todos en un mismo tendón, en este tendón de la tuberosidad anterointerna de la tibia, y van a formar lo que vamos a conocer como la pata de ganso. La inervación del nervio sartorio es dada por el nervio femoral. Su acción es flexionar, abducir y rotar lateralmente el muslo. Dentro de las características que debemos de recordar, esta forma parte del triángulo de Scarpa o triángulo anterior y el abductor largo y el ligamento inguinal acá arriba. ¿Se acuerdan? Era una porción. Está formado el triángulo femoral o de Scarpa por el abductor, por el ligamento inguinal y el sartorio, ligamento inguinal y abductor largo. Este espacio era conocido como triángulo de Scarpa o triángulo femoral, ¿verdad? Este lo mencionamos en la clase anterior. ¿Qué otra característica es importante recordar del músculo sartorio? Pues este músculo es un músculo que acompaña en toda la arteria, le dicen en todo su recorrido, junto con el interno. Y el sartorio va a formar la pata de ganso. Esa es una estructura que no se les debe olvidar nunca, porque eso siempre se los van a preguntar. Igual que los músculos del manguito rotador, los músculos que forman la pata de ganso, los músculos, ¿qué más? Músculos que hayamos revisado que son importantes, que tienen función de rotación o en las articulaciones, esos grupos de músculos nunca se les deben de olvidar, siempre hay que tenerlos presentes. Y aquí tenemos nuevamente lo que sería nuestro triángulo femoral. ¿Qué es importante dentro de este triángulo? Pues que ahí va la vena, la arteria, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio, ¿verdad? Ese es lo importante del contenido del triángulo de Scarpa. Y como les decía, en esta imagen se inserta con el seminoso la pata de ganso. El cuádriceps es un músculo que forma parte de la región anterior del muslo, ¿verdad? El cuádriceps es un músculo grande y potente que tiene la característica de que todos sus orígenes son distintos, pero que comparten una misma inserción. Tienen un tendón común que va a ser el tendón del cuádriceps o tendón rotuliano y se inserta en la tuberosidad de la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia. Estos músculos del cuádriceps van a ser 4, el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. Entonces tenemos que forman, diríamos, uno solo, pero como su origen es distinto, los estudiamos de forma individual. Entonces, el primero que vamos a ver es este músculo que tenemos acá, que va a ser el recto o el músculo, ya se me está trabando la lengua, el músculo femoral o músculo crural. Este se inserta en la espina ilíaca anteroinferior, se inserta en una parte del ilion por arriba del acetábulo y su inserción distal, aquí no hay origen e inserción, aquí las dos son inserciones porque los dos lados se pueden contraer. Entonces su inserción proximal es en la espina ilíaca anteroinferior, ilion por arriba del acetábulo, y su inserción distal por medio del tendón común, del tendón del cuádriceps, de una forma indirecta a través del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Este músculo es inervado por el nervio femoral. La acción de este músculo, junto con sus músculos, produce extensión de la pierna, estabilización en la flexión del muslo. El siguiente va a ser uno de los vastos. El primero que vamos a ver va a ser al vasto medial.
Aquí tenemos esta imagen de anatomía en la que podemos ver la totalidad de los músculos, ¿verdad? Este que vemos acá, aquí lo podemos ver en la otra imagen, el vasto medial, vamos a poner este. Este de acá es nuestro vasto. Okay. La inserción proximal del vasto medial es en la línea intertrocanteria y en el labio medio de la línea áspera. Su inserción proximal entonces en la línea intertrocanteria y en el labio medial de la línea áspera. Su inserción distal, al igual que la anterior, por medio de un tendón común, el tendón del cuádriceps en la tuberosidad de la tibia. Este es inervado por el nervio femoral, vasto medial. El vasto lateral. El vasto lateral sería este que tenemos acá, que va por debajo de este que tenemos, que este músculo que tenemos acá. ¿Cómo se llamaba este músculo? Que por medio de la cintía se inserta en el tubérculo de Yerdi. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Se recuerdan? Tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata. Muy bien. El tensor de la fascia lata. Entonces, este músculo, el vasto lateral, va a estar por debajo del tensor de la fascia lata. El vasto lateral se inserta proximalmente en el trocánter mayor y en el labio lateral de la línea áspera, y su inserción distal, pues igual que la anterior, por medio del tendón común, del tendón del cuádriceps en la tuberosidad de la tibia. Es inervado también por el nervio femoral, vasto lateral. Si quitamos al vasto lateral y quitamos al femoral, vamos a tener entonces un vasto intermedio, el vasto intermedio. Aquí pueden ver que en esta parte de la diapositiva hemos quitado a este músculo, ¿verdad? Y por detrás de él queda este que vemos, nuestro músculo intermedio. Y lo vemos, por supuesto, en esta otra imagen. El vasto intermedio, su inserción proximal, se va a dar en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur, y su inserción distal por medio del común tendón, el tendón del cuádriceps, en la tuberosidad de la tibia. Nuevamente inervado por el nervio femoral. Acción junto con el recto femoral, que es el que habíamos quitado aquí adelante, y los vastos actúan sobre los movimientos de la articulación de la rodilla y la extensión de la pierna. Entonces, de esta forma, como vemos en esta imagen, podemos ver cómo los músculos del cuádriceps terminan en un tendón que es el tendón del cuádriceps o tendón rotuliano. Realmente no es que todos lleguen en un solo tendón, como vemos en esta imagen. Todos van en algún momento a formar parte de este tendón. O sea, todos terminan en esta estructura, que esta es la tuberosidad de la tibia. Entonces, el cuádriceps, su inserción distal es fácil porque es la misma. Tendón del cuádriceps o tendón rotuliano que se inserta en la protuberancia de la tibia. La región posterior son los músculos que vamos a llamar músculos isquiotibiales. Estos músculos isquiotibiales o músculos de la región posterior van a ser un grupo, dijimos, de 3 músculos: el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps crural. A estos los podemos ver en esta parte de acá. El semitendinoso sería acá, semimembranoso, y el bíceps crural, que tiene 2 brazos, ¿verdad? Tienen algunas características que en común, que son características especiales de los músculos de la región posterior.
Todos se originan en la tuberosidad isquiática, por eso se llaman isquiotibiales. Todos se originan en la tuberosidad isquiática y todos se insertan en la tibia o en el peroné. Todos llegan hasta los huesos de la pierna y actúan tanto como extensores de la cadera como flexores de la rodilla. Entonces, estos son un grupo de músculos que en general llamamos isquiotibiales. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuáles son los músculos isquiotibiales? Semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural. Estos músculos de la cara posterior, entonces, los vamos a dividir en dos planos. Un plano interno, un plano externo. El plano interno incluye al semimembranoso y semitendinoso y tienen como función ser rotadores. Un plano externo que lo hace el bíceps crural porque tiene dos cuerpos. Este es rotador y es flexor. El semimembranoso, el músculo semimembranoso se origina en la tuberosidad isquiática. Se origina en la tuberosidad isquiática o su origen proximal es en la tuberosidad isquiática y su inserción distal en la parte posterior del cóndilo de la tibia. Entonces se inserta en la parte posterior del cóndilo de la tibia. Este es inervado por el nervio ciático mayor. Entonces la inervación del semimembranoso la va a dar el nervio ciático mayor. El semimembranoso. El músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso, como lo vemos acá, es un músculo delgado y largo. Se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cara medial de la tibia, en la parte superior de la tibia, en una estructura que, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Quién se recuerda cómo se llama? Cuérculo de Jerry. No. ¿Cuál es? La pata de ganso. ¿Se recuerdan que ese se inserta en un lugar que va a ser la pata de ganso? ¿Quiénes dijimos que estaban aparte del semitendinoso? Sartorio y recto interno o grácil, ¿verdad? Entonces, sartorio, semitendinoso y el recto interno o grácil forman la pata de ganso. Entonces, el semitendinoso de la tuberosidad isquiática a la pata de ganso, en la cara medial de la tibia, inervado por el nervio ciático también, inervado por el nervio ciático. El bíceps femoral, este músculo que vemos acá, se va a llamar bíceps femoral, lo vemos acá, porque tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. Aquí en esta lo podríamos dibujar así, una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza larga del bíceps femoral se origina en la tuberosidad isquiática. La cabeza corta se origina en la línea áspera y se insertan en la cabeza, en el lado lateral de la cabeza del peroné. Entonces, el bíceps braquial tiene dos orígenes. Cabeza larga en la tuberosidad isquiática, cabeza corta en la línea áspera. Y se dirigen y terminan en un tendón conjunto en la cabeza del peroné. La inervación va a ser dada por el nervio ciático. La cabeza larga, como dice acá, va a ser dada por un componente tibial del nervio ciático. Solo cambian nada más el componente, pero la inervación en general la vamos a poner como inervación dada por el nervio ciático mayor. ¿Sí? Entonces, bíceps femoral.
Estos músculos van a formar en la parte posterior del, del muslo una estructura en forma de rombo, tenemos acá, que vamos a llamar la fosa poplitea o hueco popliteo. Entonces, tiene la forma de un rombo. Lo importante de este rombo es que en el fondo de él va a pasar la arteria, la vena y el nervio. Entonces, ¿quiénes pasan? La arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial. Al ser una fosa con forma de rombo, va a tener 4 límites o 4 bordes. El borde superomedial va a ser dado por el semimembranoso y el semitendinoso. O sea, el borde superomedial, en este caso sería acá de este lado, semitendinoso y semimembranoso. El superolateral lo va a dar la cabeza larga del bíceps femoral. El borde inferomedial lo va a dar la cabeza medial del músculo gastrocnemio, que es músculo, ese es parte de los músculos de la pierna. El inferolateral lo va a dar la cabeza lateral del gastrocnemio. Y el piso, pues lo que va a haber en el piso va a ser un ligamento que se llama ligamento popliteo. Y en el interior de esa fosa importante, la arteria poplitea, vena poplitea y el nervio tibial. Entonces eso es importante de esta estructura que llamamos fosa poplitea. Entonces los límites, debemos recordar los límites y muy importante, recordar el contenido. En la cara, en los músculos, los músculos del muslo, la porción interna del muslo, que eran los que nos faltaría platicar, los vamos a dividir también en 3 planos. En un plano superficial, en un plano medio y en un plano profundo. En el plano superficial vamos a mencionar a lo que va a ser el pectíneo y al abductor medio. En un plano medio, al abductor menor y en un plano profundo, al abductor mayor o magno y al recto interno, que es el otro que iba a formar parte de la pata de ganso recto interno o grácil, ¿verdad? Es el músculo grácil por débil, por pequeño. Entonces, vamos a hablar entonces del plano interno de los músculos del muslo. Superficial, pectíneo, abductor medio, medio, abductor menor, profundo, abductor mayor y recto interno. Los primeros, estos músculos, entonces los músculos del plano medio o los músculos mediales del muslo van a formar a un grupo de músculos que tienen la función de ser aductores, quiere decir jalar nuestra rodilla hacia la línea media, jalar al fémur hacia la línea media de nuestro cuerpo. Tienen esa característica, estos músculos son aductores. El primero, el aductor largo o aductor medio. Tienen, es el mismo nombre, el aductor largo o aductor medio. Medio, vamos a ponerle ok, medio. Poco a poco voy a aprender a escribir más rápido. Aductor largo o medio. Este se origina en el cuerpo del pubis, por debajo de la cresta del pubis, y se inserta en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Se origina en el cuerpo del pubis y se inserta en la línea áspera del fémur. Si se acuerdan ustedes, la línea áspera tenía 2 labios, ¿verdad? Un anterior y un posterior, que eran para los músculos vasto interno, vasto externo, y un intersticio. O sea, entre los 2 labios había un espacio que se llamaba intersticio, y en el intersticio de la línea áspera es donde se insertan todos estos músculos abductores. El abductor largo o medio es inervado por el nervio obturador. Su función es abductor del muslo.
El abductor corto o abductor menor. El abductor menor se origina en el pubis, específicamente en la corredera media de la rama isquiopubiana, y se inserta en la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera. Se inserta en la parte proximal de la línea áspera y de la línea pectínea, y de ahí y en el cuerpo, en la cara inferior del pubis. Inervado por el nervio obturador, y su acción abduce el muslo y ayuda en alguna manera a la flexión. El abductor corto o abductor menor. El abductor mayor o abductor magno. El abductor mayor se origina en hacia arriba en la porción isquiopubiana o en la rama isquiopubiana, y se dirige y se inserta en la línea áspera y en el cóndilo interno del fémur. Entonces, este músculo abductor mayor o magno es el más grande de los abductores. Se origina en el isquio, en el pubis, se dirige a la línea áspera o se inserta en la línea áspera, y el cóndilo en la porción, supracondilia del cóndilo medial, y su inserción es como en forma de un abanico, desde la rama isquiopubiana a la línea áspera y cóndilo interno del fémur. Entonces, si yo les preguntara cuál es la inserción de este abductor mayor, o cuál es el origen e inserción, ustedes tendrían que ponerme la rama isquiopubiana, hablando de isquion y pubis, a la línea áspera y al cóndilo interno del fémur. Este es inervado por el nervio obturador y por el nervio ciático. Recordemos entonces, importante, no se les olviden los músculos de la pata de ganso, por eso no se les deben olvidar. El músculo grácil o recto interno. El músculo grácil se origina de la rama inferior del pubis, y se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia por medio de la pata de ganso. Es inervado por el nervio obturador y su función es ser abductor del muslo. Habíamos mencionado esto, el canal de Hunter. El canal de Hunter es un espacio por el que transcurre o por el que viaja la vena, la arteria y el nervio. Lo importante de ese canal es que entre ellos pasa en un espacio, viaja el pan del miembro inferior. O sea, este espacio de acá, este es el canal de Hunter, ese espacio delimitado ahí. ¿Quiénes lo delimitan? El abductor largo, el abductor mayor, hacia afuera el vasto medial, el abductor largo y el abductor mayor, y el músculo sartorio. Estos músculos son los que delimitan al canal de Hunter. Y lo más importante, que es lo que viaja dentro del canal de Hunter, pues la arteria femoral, la vena femoral y el nervio, ¿verdad? Entonces, arteria, vena y nervio femoral viajan dentro del canal de Hunter. Y pues eso es, jóvenes, la clase de músculos del muslo. Como ya saben, pues esta clase va a estar disponible